amigo que te conectas en este día, en este devocional. Dios bendiga tu vida. Recibe un abrazo quebrantahuesos desde la distancia. El anhelo de nuestro corazón es bendecirte a través de estos devocionales que estamos llevando los martes, jueves y sábados a través de la plataforma de YouTube. Y el día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es el rapto, por lo cual quiero llevarte a las Escrituras en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, en donde nos dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi amado hermano, interesante lo que la Escritura nos abre acerca de lo que es este acontecimiento. A pesar de que las Escrituras no nos dicen y no nos hablan acerca de la palabra rapto, nosotros podemos ver que este acontecimiento es real, debido a que la iglesia será sacada de la tierra de una manera violenta, de una manera en un abrir y cerrar de ojos, en donde aquellos que estén haciendo alguna actividad, ya sea manejando, ya sea trabajando, de inmediato los que están a su alrededor verán que ya no está. Y Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y de la hora de la prueba está hablando del tiempo de tribulación. Entendamos que el tiempo de tribulación vienen registrados en la Biblia como la semana 70 de Daniel, y esos son 7 años. Estamos hablando de 7 años, en donde esos 7 años serán en donde Dios esté arrojando su ira sobre los inicuos, sobre los malvados, pero aún ahí en medio de esos 7 años Dios enviará de su misericordia para poder rescatar a aquellos que crean en Él, pero ya ahora de una manera diferente. Y la Escritura nos sigue diciendo que también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Apocalipsis 3:10. Dios prometió mantener a los miembros de la iglesia obedientes fuera del periodo de la tribulación. Y no confundamos el que tú estés pasando por tribulación en este momento, por una prueba, por un proceso. No lo confundas. El proceso de tribulación es uno y el tiempo de tribulación es otro. Estamos hablando que en el momento de tribulación que tú estás pasando simplemente es para probar tu fe, simplemente es para moldear tu carácter, pero en el tiempo de tribulación es para traer juicios sobre la tierra. Son dos cosas muy diferentes, por lo cual te pido no te confundas. De acuerdo a la Biblia, las bodas del Cordero se llevarán a cabo en el cielo antes de que Jesús regrese a pelear en la que conocemos como la batalla de Armagedón, al final del periodo de los 7 años de la tribulación. Esto significa que la iglesia entonces va a ir al cielo antes de que venga estos 7 años, y ahí estaremos celebrando lo que son las bodas del Cordero. Podemos entender entonces que Apocalipsis 19 del 7 al 9 nos registra y nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Tú y yo somos la esposa del Cordero y estaremos ahí presentes disfrutando de esa hermosa cena. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y esas ropas ya están listas, ya están preparadas, ya están ahí en esa silla esperándote para poder disfrutar de esa cena maravillosa. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Así que si estas son palabras verdaderas, tenemos que estar listos para estar preparados para disfrutar de esa cena tan hermosa. El fin de los tiempos
mis amados hermanos, será como los días de Noé. Observe que Jesús fue muy sabio al momento de mostrarnos en el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo profético del capítulo 24. Y vemos en el versículo 37 que ahí Noé y su familia fueron retirados de la tierra y fueron montados en un arca. Así que antes de que la inundación viniera sobre la tierra, antes de que viniera el diluvio, Noé fue montado junto con su familia en esa arca. Así que creemos también que esto significa que la iglesia será removida de la tierra antes de que el juicio de Dios venga sobre la tierra. Es decir, seremos raptados antes de que comience el periodo de los 7 años, el periodo de la tribulación. Muy bien, el final de los tiempos será como los días de Lot. Vea cómo Lucas 17:28 nos registra: Lot y su familia fueron retirados de Sodoma antes de que el juicio empezara, antes de que el fuego y el azufre cayera. Génesis 19:16. Entonces, también nosotros creemos que esto significa que la iglesia será removida de la tierra antes del juicio de Dios. Es decir, seremos raptados antes de la tribulación. Por lo cual Jesús estaba hablando sobre el periodo de la tribulación cuando dijo: orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Tenidos por dignos de escapar, no de aguantar. Escucha esto, porque hay iglesias que se están preparando, guardando alimentos, arreglando algunas cosas para poder pasar los 7 años. Esto es incorrecto, porque Jesús no habló de que nosotros nos preparáramos de esa forma, sino que nos preparáramos en santidad, cuidando nuestra vida personal delante de Dios y delante de los hombres. Tenidos por dignos de escapar, no de aguantar. No parece razonable creer que Jesús diría que la iglesia ore para aguantar en la tribulación, ¿verdad, mi amado hermano, amigo? La Biblia dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 8. La interpretación más común de esto, según comentaristas, es que el anticristo no puede ser revelado hasta que la iglesia sea llevada de la tierra. Quien lo refrena, quien lo está frenando para que no salga a la luz, eres tú y yo, somos la iglesia. Esto significa que la iglesia será llevada antes de que el anticristo sea revelado. Así que si tú escuchas que está apareciendo una persona que supuestamente es el Mesías aquí, allá, aún en Israel en este tiempo, parece que por ahí hay un profeta, un hombre que se hace llamar o le han atribuido que es el Mesías. Déjenme decirle que mientras la iglesia esté aquí no se van a dar a conocer verdaderamente quién es el anticristo. Y podemos tener una idea de quiénes son, pero más sin embargo, este no se va a manifestar hasta cuando la iglesia sea arrebatada. Isaías escribió: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Isaías 26, del 19 al 21. Notemos algo importante. Aquí los muertos se levantan primero. Estamos hablando del rapto. El pueblo de Dios es llamado a esconderse en sus recámaras por un corto tiempo hasta que pase la indignación. Es decir, hasta que termine los 7 años de tribulación. Malaquías escribió que Dios dijo: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré
como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3 del 17 al 18. Los estudiosos, mis amados hermanos, amigos que están conectados, creen en el rapto pretribulacional. Es decir, creen que Dios está diciendo que Él vendrá por su iglesia y nosotros lo creemos. Esto es el rapto. Y luego regresará con su iglesia, esto es en la segunda venida, para juzgar entre el justo y el impío. En el rapto, Jesús viene por su iglesia. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17, Juan 14, 3. Te estoy dando estas citas bíblicas para que las anotes en una libreta y puedas tener estas referencias importantes. Cuando venga al final del periodo de la tribulación, Jesús vendrá con su iglesia. 1 Tesalonicenses 3, 13, Apocalipsis 19, 14. Con relación a la segunda venida, Jesús dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pongamos mucha atención, esto lo habla en Mateo 24, 36. Si la iglesia pasara por el periodo de la tribulación, algunos sabrán el día, porque en cuanto empieza la tribulación, de ahí son 7 años exactitos, y sabe perfectamente que al cumplimiento de los 7 años, Jesús regresa con su iglesia. Entonces, si la iglesia se quedara, sabrían el día, porque serían 1260 días desde el día que el anticristo profana el templo en Apocalipsis 12:6. Creemos que la iglesia no pasará por la tribulación. Hay versículos que nos dicen esto: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. En las 7 cartas a las iglesias, Jesús dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 7 veces lo dice. Apocalipsis 2, 7, 11, 17 y 29. Apocalipsis 3, 6, 13 y 22. Cuando llegamos al periodo de la tribulación, mis amados hermanos, Jesús dijo: si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13:9. Cuando el rapto ocurra, la iglesia sube al encuentro con Jesús en el aire, en esa nube. Aleluya. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pero al final del periodo de la tribulación, la iglesia regresará a la tierra con Jesús para presenciar la batalla de Armagedón, de acuerdo a Apocalipsis 19, del 14 al 21. Entonces, el rapto pretribulación es más consistente con la gracia de Dios, el amor, la misericordia, la compasión, pero la postribulación es más consistente con la ira de Dios. Si el rapto se llevara a cabo al final del periodo de la tribulación, amado amigo, hermano que me estás escuchando, y todos los malvados se eliminan de la tierra en ese momento, de acuerdo a Mateo 13, 24 al 30, 47 al 50 y Mateo 25, 41, Jesús estaba hablando sobre el periodo de la tribulación cuando dijo: ora siempre para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir. Lucas 21, 36. No dijo: ora siempre para que seáis tenidos por dignos de sufrir alguna o todas estas cosas que han de venir. Amén. Jesús dijo: cuando estas cosas, las señales, comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21, 28. Él no dijo: después que todas estas cosas sucedan, su redención estará cerca. Por lo menos quiero dejarte 7 señales antes de que el rapto venga. 7 señales importantes las cuales tienes que considerar y tienes que analizar tú mismo y orar para que el Espíritu Santo redarguya tu corazón y te motive para que tú tengas una vida victoriosa en Cristo y no estés desperdiciando tu tiempo en lamentarte, en entristecerte, en sufrir, en tener dolor, sino en vivir esa vida victoriosa que Romanos 8 nos dice. Son 7 señales antes del arrebatamiento y algunas de ellas ya las estamos viendo. Por ejemplo, la primera señal es que vendrán falsos cristos y lo vemos desde que Jesús fue levantado
fue llevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahí vemos en Mateo 24 del 4 al 5 cuando Jesús está hablando y dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al árbol se le conoce por sus frutos. Si tú quieres conocer si una persona es de Dios, observa su vida, si es una vida transformada, si es una vida que glorifica a Dios. Dice claramente la Escritura: por su fruto los conoceréis. La segunda señal es que habrá guerras y rumores de guerra. Vemos que hubo una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial. Vemos que hoy todavía están atacando por ahí a Israel. Hay guerras alrededor de Israel. Vemos guerras civiles en diferentes países acerca del hambre, acerca de todo lo que está aconteciendo. Así que podemos ver que esta palabra se está cumpliendo al pie de la letra. Mateo 24:6 nos lo dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras, mirando que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Observa, dice que tenemos que tener esa tranquilidad y esa seguridad cuando tú caminas en Dios, porque aún no es el fin. Esto necesita pasar para el cumplimiento, para que podamos entender que las pisadas del Maestro están muy cercas. La tercera señal es que habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Mira lo que dice Mateo 24:7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y vemos que en este tiempo hay un entrenamiento globalizado a nivel mundial, en donde podemos entender que el hombre está entrenando al hombre para poder estar preparado para ese tiempo de tribulación. Entendamos que el hambre que está pasando en muchos lugares es debido a todo lo que se está dejando de hacer. Nosotros mismos estamos viendo que estos acontecimientos están muy reales y vemos claramente que el cumplimiento de la palabra se está dando al pie de la letra. Y vemos también que hay terremotos en diferentes partes del mundo. Así que habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Esta señal ya se está cumpliendo. También vemos la cuarta señal, que habrá persecución de la iglesia. Y en este tiempo vemos que todo lo que se ha orquestado a nivel mundial no es otra cosa más de que una persecución sobre la iglesia. Jesús dijo en Mateo 24:9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es importante que entendamos que los ataques que existen hoy contra la iglesia simplemente sirven para poder enfriar el amor de muchos, para poder enfriar y apagar su fe, para que no sigan y no confíen en Jesús. La quinta señal es que los verdaderos cristianos serán aborrecidos y traicionados aún por sus propias familias. Se observa todo lo que está aconteciendo ahorita con lo famoso de la vacuna. Ya te pusiste la vacuna, ya te pusiste eso. Si te ven con cubreboca o no te ven con cubreboca, te empiezan a señalar, te empiezan a marcar. Esto simplemente es una preparación, porque seremos aborrecidos y traicionados aún por nuestras propias familias. Jesús lo dijo en Mateo 24:10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es por eso que el mundo, es por eso que Satanás está poniendo esa sana distancia, entre comillas, para que no tengas contactos con tus seres queridos, con tus amados, con tu familia, para que puedas estar a la distancia y el amor se vaya apagando poco a poco. Amado hermano, no creas a las mentiras del diablo. Tú tienes que orar por tu familia, tú tienes que creer la palabra. La Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que tomemos esa palabra y empecemos a poner la parte que nos corresponde. Seamos esa sal de la tierra y démosle sabor. Amén. La sexta señal es que vendrán falsos profetas. Ven que en Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy se levantan apóstoles, se levantan profetas, se levantan evangelistas, se levantan pastores, se levantan infinidad de ministerios que ni siquiera son llamados por Dios. Podemos verlos porque a través de sus frutos lo único que están haciendo es lucrar con el evangelio. No sirven a
a Dios, se sirven de Dios, no sirven del ministerio, se sirven del ministerio, y esto es triste. Y vemos que tristemente hay un enriquecimiento porque su mirada no está en qué voy a hacer por la persona, no tienen compasión, no tienen amor, se ha acabado, el amor se ha acabado, la compasión, lo único que buscan es su propio beneficio. Vemos que estos falsos profetas hoy se están levantando, por eso la Escritura nos dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo quien nos ayuda a discernir si aquella persona es de Dios o no es de Dios. Y dice también, la última señal es que el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y qué triste que a través de casi ya 2 años de estar con esto que llaman pandemia, el amor de muchos se ha enfriado. Vemos cómo cristianos han desertado, vemos cómo mucha gente que era movida en el Espíritu Santo, con poder, con cosas sobrenaturales, hoy está apagada, hoy está sentada, hoy está escondida, hoy está pecando, hoy está en adulterio, hoy está en fornicación, hoy está viendo pornografía, hoy están ocupados en sus propias vidas, están encerrados en muchas cosas. ¿Por qué? Porque le dijeron, toma tu distancia, y a través de las redes sociales y todo, se preocuparon más por satisfacer sus propias necesidades y hicieron a un lado la oración, hicieron a un lado el ayuno, hicieron a un lado muchas cosas, y poco a poco fueron enfriando. El hecho de no congregarse, esto apagó la fe, el entusiasmo, la pasión, y vemos que hoy hay crisis. ¿Por qué hay crisis? Porque el amor de muchos se está enfriando, se ha enfriado, y vemos que un gran porcentaje de iglesias en Estados Unidos se están cerrando. Aquí mismo, alrededor nuestro, hay iglesias que se han estado cerrando. ¿Por qué se han estado cerrando? Porque ya la iglesia no ha regresado a su iglesia, y esto es un mal porque el amor de muchos se está enfriando. Han quitado su mirada de Jesús, han quitado sus ojos de Jesús, y esto es triste y lamentable. Por eso, cuando Jesús dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Creo que esto es para sacudirnos, ¿verdad? Y es importante que entiendas que nadie va a venir a avivarte, nadie va a venir con una varita y decirte avivado. No, tú tienes que hacer la parte que corresponde a tu vida, tienes que entrar a tu aposento alto, tienes que ayunar, tienes que pagar el precio para que la gloria de Dios descienda sobre tu vida. La Escritura nos da una solución para todo el caos que está ahorita en este momento alrededor del mundo. Y la solución no es a través de lo que el hombre te está ofreciendo. Mira, 2 de Crónicas 7:14. Dios nos está dando la pauta para poder traer sanidad a nuestra tierra. Él dice claramente, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La única solución para poder traer sanidad a nuestra tierra es doblar nuestras rodillas y clamar al Señor por un genuino arrepentimiento, por un genuino perdón, para que nosotros empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, y poder tener compasión por nuestras familias, por aquellos que están necesitados de una palabra de ánimo. Así que no es tiempo de estar sufriendo, lamentándote, estar ahí en desesperación, en soledad. Es importante que empecemos a caminar esa vida victoriosa en Cristo, la vida victoriosa que Jesús nos da desde el momento en que Él entra a nuestro corazón. Necesitamos tener una identidad con Dios. El mundo está necesitando de ver a Cristo a través de nuestras vidas. El mundo necesita conocer que en verdad Dios existe, que Dios es real y que Él está presente a través de tu vida, está presente a través de lo que hablas, está presente a través de lo que dices, a través de lo que tocas, a través de tu forma de vivir. Así que es importante que puedas entender que este día Dios quiere usarte de una manera especial para poder decirle al perdido, hey, hay una esperanza. Y esa esperanza está en Jesús, en Cristo Jesús. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mi hermano que se ha conectado en este devocional. Señor, bendice su vida. Toma, Señor, el control de todo. Señor,
cualquier situación que él esté pasando en este momento. En el nombre de Jesús bendigo su vida. Gracias, mi Rey. Amado hermano, amigo que te has conectado, si no te has suscrito, suscríbete ahí en el canal y dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones en automático a tu celular. Así que nos vemos en el siguiente devocional. Me despido, no sin antes decirte que tengas un excelente y maravilloso día. Bendiciones de lo alto.